Buen día, Fernando. Buen día a la audiencia. Bueno, ayer estuvieron básicamente planteando el escenario macro, ¿no? Entiendo esta situación general del Estado neuquino a la hora de abordar, bueno, lo que por un lado para los gremios significa una recomposición salarial. Me imagino ahí también algunos temas vinculados a otros ámbitos, en el caso del sistema educativo, la cuestión de infraestructura. ¿Cuál es el análisis y lo que estuvo sucediendo ayer en ese primer encuentro, Osvaldo? En principio, la exposición de las visiones que tiene cada uno respecto de la situación económico-financiera de la provincia. Nosotros sostenemos que la realidad indica que en el año 2020 la provincia tuvo una retracción de ingresos de más de 25.000 millones de pesos. Eso naturalmente generó un impacto en la realización de obras, en todo lo que es el movimiento que tiene el Estado provincial, y por otro lado ya en el 2021 tuvimos una recuperación de ingresos, producto de que la principal actividad económica que tenemos, que es la de los hidrocarburos, mejoró. Ya en el segundo cuatrimestre eso se dejó ver con mucho más claridad. Lo mismo ocurrió con el turismo. Eso provocó que la distribución de esos ingresos se diera justamente a la masa salarial. Eso hizo recuperar, en cierta manera, lo que fue la inflación del año 2021, y ya en el ejercicio 2022, donde hay distintas proyecciones, nosotros entendemos, por supuesto, que hay que atender la demanda que tiene que ver con el aumento de los salarios, pero naturalmente también allí nosotros decimos que vamos a asumir los compromisos que podamos luego cumplir de acuerdo al estado de las finanzas que tiene hoy la provincia de Neuquén. Uh-huh. Y en función de esa situación, algo más de algo más de alivio que podemos describir respecto al incremento de la recaudación, el impacto de las regalías, la actividad que vos bien mencionás, la cuestión turística también en estos momentos que estamos viendo. ¿Cuál es el tipo de acuerdo al que se puede hablar en la esfera salarial? ¿Están viendo algún tipo de escalonamiento de incrementos atado a inflación? Bueno, ¿cómo sería esa propuesta eventual? Digo, hablar de números, obviamente el Estado en este momento me parece apresurado, o incluso me encantaría saberlo, obviamente, pero digo, no creo que lo estén, al menos no lo están dando a conocer. Eso entiendo que es lo que se viene ahora. Eh, ¿Cómo sería la metodología de posibles aumentos que, según la óptica del Estado neuquino, podrían otorgarse o ser parte del resultado de esta negociación? Para destacar en lo que respecta a gobierno y educación, nosotros tuvimos una mesa técnica a mediados del mes de diciembre y desde el punto de vista de la previsibilidad pudimos sostener la reunión ayer, el 8 de febrero. No esperamos hasta fines de febrero, principios de marzo para tener esta discusión salarial, sino que lo estamos haciendo con el suficiente tiempo pensando en llegar a la presencialidad plena a las aulas de la provincia de Neuquén a partir del 2 de marzo, y allí naturalmente también aparece la exposición del gremio ATEN en su conducción respecto de cuál es el estado que ellos traen relevado de las asambleas y la opinión que tienen de sus distintas seccionales en toda la provincia. El poder adquisitivo, naturalmente en el sector docente, como en distintos sectores de la economía neuquina, se ha visto resentido producto de la inflación que hemos tenido durante el año pasado. Este año, si bien el presupuesto provincial para el ejercicio 2022 tiene una proyección del 32-33%, está claro y todos sabemos que muchas veces ese número no tiene que ver posteriormente con el resultado final del ejercicio en materia de inflación. Y esa es una variable que ustedes saben, no la manejamos nosotros en la Claro. provincia, no la maneja el gobierno, sino tiene que ver con las medidas y el plan económico del gobierno nacional. Pero nosotros entendemos, naturalmente, que tiene que existir una actualización. Y ayer, tal cual lo planteaba mi compañero, el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons, nosotros entendemos que la provincia tiene y puede pensar en un escalonamiento o en tramos, ir generando justamente esa actualización. Lo que recibimos también de parte de los representantes gremiales es la posibilidad de considerar para la próxima reunión que la propuesta contemple un porcentaje inicial importante para que eso justamente se sienta rápidamente en el bolsillo de los trabajadores
de tanto docentes como el resto de los trabajadores, porque ese ha sido un planteo general también. Hay que recordar que en el principio de la reunión sostuvimos ahí un encuentro con todos los gremios, o sea, UPCN, también estuvo presente ATEN, y allí nosotros también expusimos en esa proyección que hizo el ministro de Economía cuáles son el estado actual de las cuentas, pero también allí los gremios plantearon cuáles eran sus expectativas, ¿no? Claro. Osvaldo, pensaba mientras vos nos contabas todo esto también, decís, por un lado, bueno, esa recuperación económica en términos relativos, recuperación, porque es la recuperación de una pesadilla, básicamente, del año pasado, ¿no? Respecto a lo del 20 al 2020, bueno, con esa caída tan descomunal en todo el mundo de la economía, los efectos locales que estuvimos viendo tan cruentamente. También el tema del panorama nacional y tallando en la región. También digo, al margen de que le vaya bien a Neuquén, entre comillas, en términos relativos, por el repunte de la actividad petrolera, actividad económica, actividad turística, algunas medidas que se han tomado, las vacunas, digo, el debate pendiente todavía del acuerdo con el FMI, en función de esto que vos decías, ¿no? Sabemos que el 32% de inflación termina siendo otra cosa, palabras más, palabras menos, respecto a lo que se fija en el presupuesto, y ese componente adicional de la discusión todavía no saldada con el FMI, incluso desde el origen, producto de las situaciones divergentes dentro del gobierno, con un panorama un tanto incierto respecto al respaldo que pueda obtener en el Congreso ese principio de acuerdo. ¿Qué mirada haces respecto de esta situación? ¿Cuál es la postura del gobierno respecto de respaldar un acuerdo así, el respaldo político que dé Neuquén a esta iniciativa del FMI, o bien un camino por el contrario? ¿Qué mirada tenés respecto de eso? Lo que hay que tener en cuenta también, Fernando, es que el impacto de la mejora, por ejemplo, en el precio del barril de petróleo que hemos tenido durante el ejercicio 2021, no está directamente alineado, no es lineal a lo que es el ingreso cuando se liquida a las provincias. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, el porcentaje de aumento linealmente no es comparable al aumento del porcentaje de ingresos a la provincia. Por otro lado, esto que vos bien decís, hay situaciones de la recuperación económica que hay que tenerla en cuenta también mirando siempre el escenario y el contexto nacional. En ese contexto nacional hay distintas variables que se van manejando, entre ellas está este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero la realidad es que eso a nosotros, en líneas generales, en la economía de la provincia, no impacta. Eso puede generar previsibilidad económica a las empresas que van a invertir en la provincia. Pero eso no significa que los acuerdos que alcance la nación en cuanto a compromisos que asumieron anteriores gestiones y que esta actual gestión está tratando de poder justamente llegar a esos acuerdos, vayan a impactar en la provincia. Con lo cual, insisto, esto también te agradezco que lo traigas a la mesa porque fue también parte del debate. ¿Mueve la aguja el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la provincia? No. En términos de ingresos, no. Pero te hago una consulta, hay una apreciación, y digo, en términos de las condiciones macro de Argentina, de inflación, de acceso a dólares para inversiones, de inflación sobre la que va a tener que salir a dar respuestas el Estado neuquino, digo, por un lado implicaría más recaudación en términos de recaudación, digo, en términos reales hay que ver qué sucede, digo, a ustedes les impone el compromiso adicional de ir corriendo por un incremento de inflación que uno podría pensar que si no hay acuerdo, en principio tendería a exacerbarse. Condiciones políticas que eventualmente podrían generarse si hay o no acuerdo. Digo, en ese sentido, al margen de lo real en la economía que pudiera tener, que según lo que vos estás diciendo, es como algo que excede a la provincia. Digo, en ese sentido lo decía, ¿no? Sí, sí, socialmente tiene un impacto y políticamente también, por supuesto. Y en términos económicos también. Sí, sí, nada mejor que se pueda arribar a un acuerdo con un ente financiero que naturalmente le ha otorgado a la Argentina de alguna manera cierto oxígeno. Después podemos estar de acuerdo o no, claro, en la decisión, ¿no? Claro. Y después también se puede discutir ideológicamente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, se lo puede discutir políticamente también, pero sí, naturalmente, uno tiene que entender que es un tema que genera un impacto político, un impacto social y un impacto económico importante en toda la nación, porque naturalmente eso
hace a las variaciones también de la macroeconomía de nuestro país, y eso naturalmente impacta en la inflación también, y la inflación es un elemento del cual vamos corriendo siempre de atrás, Claro, y es un flagelo, claro. naturalmente, y eso impacta naturalmente también en las clases sociales y las clases sociales trabajadoras. Por eso nosotros insistimos en que estamos de acuerdo en que hay que mejorar el poder adquisitivo de los empleados estatales, hay que mejorar el poder adquisitivo de los docentes. Nosotros allí también, para agregarte un elemento más, hay determinados puntos porcentuales que tenemos que discutir, por ejemplo en las horas de nivel medio, ahí hay que trabajar fundamentalmente para que exista también una recuperación del salario en algunas mesas técnicas que se han sostenido para atrás, en el año 2019, por ejemplo, con el gremio ATEN, que también naturalmente ayer fue un planteo de ellos para poder avanzar en ese sentido. Digo, acá hay dos aspectos que son centrales para nosotros, en lo que hace por lo menos a educación, que es lo que me toca hoy hablar a mí, ¿no? Por un lado está justamente esto que vos decías, todas estas variables de la economía que impactan decididamente en lo que es la inflación. Y la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y por otro lado, está en lo que hace concretamente a la trama que compone el salario de los docentes. Y hoy, tal cual lo decías en tu introducción, también vamos a estar trabajando durante la mañana con el gremio ATE, y allí también para educación es muy importante porque la discusión que podamos sostener con ese gremio impacta directamente en el personal no docente, o sea, los auxiliares de servicio. Claro. También lo vamos a hacer con UPCN, que es otro gremio muy muy importante en este sentido para educación, y por otro lado también vamos a estar trabajando con la mesa del gremio de viales, o sea que vamos a tener también una mañana hoy donde vamos a estar avanzando en materia salarial de acuerdo a lo que el gobernador Omar Gutiérrez le ha pedido tanto a Guillermo Pons, Marina Merlo como a mí, para poder ir avanzando, insisto, en un diálogo serio, que es el que nosotros entendemos hay que sostener, y donde principalmente se tienen que conocer las finanzas de la provincia, porque si bien la recuperación económico-financiera de la provincia genera cierta expectativa, hay que ser muy cautos y prudentes en cuanto a las proyecciones hacia adelante para que los compromisos que se asuman luego se puedan cumplir. Osvaldo, tema COVID es parte de esta agenda, digo, en cuanto a lo docente, al margen de esta información que vos estás planteando, que tiene que ver con la continuidad de estas negociaciones con ATE, con UPCN y con Viales que siguen hoy. Digo, es un tema que pudiera modificar en algún punto el ciclo lectivo, digo, en cuanto a los parámetros de cuidado, de atención. Hay medidas adicionales, dispositivos que se ponen en marcha. Está hablándose con salud del tema de vacunar en las escuelas. Va a ser así, digo, para aquellas niñas y niños y jóvenes que todavía no hayan accedido a la vacuna. ¿Cómo se atiende esa problemática? Bueno, en la recta final del arranque del ciclo lectivo en estos días que quedan, ¿va a ser así? ¿Cómo es el abordaje en las escuelas? Bueno, agradezco tu consulta porque ese fue uno de los 4 puntos que tratamos ayer, ¿no? Uno fue el salarial, otro fue el de la infraestructura y el de mantenimiento de edificios escolares, otro fue el de las partidas para comedores y otros gastos que demandan en distintos puntos de la provincia los establecimientos educativos, y por otro lado también el tema sanitario. En el tema sanitario nosotros tenemos que de 167.000 personas de entre 3 y 17 años, que en un gran porcentaje están escolarizados hoy, más de 106.000 hoy están vacunados, y allí hablamos de un porcentaje del 63-64%. Cuando vamos al personal docente y no docente, aproximadamente 25.000 que tiene el sistema, el 97% tiene esquema completo de vacunación. Y cuando vamos a las líneas generales que tienen que ver con la aplicación de estos porcentajes que tenemos en la provincia, hay que hablar que padres y madres de distintas familias que tienen estudiantes, estamos hablando de un porcentaje también de más del 80% de vacunados en nuestra provincia. Esto hay que llevarlo a números reales y concretos. Cuando hablamos de la comunidad educativa en general, o sea, personal docente, no docente, estudiantes y familias de estudiantes, estamos en un promedio de entre el 80 y 82%
de la comunidad educativa vacunada. Nosotros estamos avanzando, y esto ha sido un pedido del gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, en poder avanzar sobre ese 20% aproximadamente que resta vacunarse, para poder llegar con un elemento que consideramos fundamental en materia preventiva, más allá de los nuevos usos y costumbres que han llegado para quedarse, satinización en cada edificio escolar, la utilización de alcohol-agua en un esquema de 70-30, el lavado de manos, la utilización de barbijo, y esto tiene que ver naturalmente con llegar a una presencialidad plena el 2 de marzo. O sea, nosotros ayer en la reunión que sostuvimos con el gremio ATEN, avanzamos justamente en esos 4 puntos que consideramos fundamental y en el cual coincidimos, en que es estar de acuerdo para que el 2 de marzo, y eso no se discute, no lo discute el gremio, ni lo discute el gobierno de la provincia, nosotros el 2 de marzo tenemos que ir a presencialidad plena en nuestro sistema educativo. También avanzamos en lo que es mantenimiento escolar. Hoy tenemos 659 edificios escolares en toda la provincia, 698 establecimientos educativos. En ese sentido, la diferencia tiene que ver con que hay establecimientos educativos que funcionan por ahí en un mismo edificio escolar. Y en ese sentido hemos ido avanzando también de manera muy importante en lo que es el mantenimiento. Hoy decirte, Fernando, que estamos en un 90% de edificios escolares que tendrían luz verde sobre esos 659 que componen el sistema de nuestra provincia. Luego nos queda un 10%, estamos avanzando con las empresas y los municipios para poder agilizar las obras lo más que podamos para que ese porcentaje de presencialidad en los edificios escolares pueda estar de acuerdo a lo que nosotros tenemos previsto el 2 de marzo. Y donde no lleguemos, por supuesto vamos a utilizar el esquema de virtualidad, pero el 15 de febrero vamos a estar anunciando desde el gobierno de la provincia cuáles son aquellos edificios escolares que vamos a arrancar las clases en tiempo y forma de manera presencial, y donde no lo podamos hacer, y esto también lo acordamos ayer, vamos a dar la fecha de finalización de obras y también vamos a anunciar el dispositivo de enseñanza-aprendizaje que vamos a estar aplicando en aquellos edificios donde no lleguemos.